flautita. Ay, Virgen Santa. Yo veo a José, no me asuste así. Que está, sí, que tú estás, ahora estás tú, bueno, están dos de corresponsal, mira, Javier también, ay, Virgen. Bueno, no, y Omaira también está de corresponsal, están todos de corresponsal, yo estoy aquí en mi casa. De hecho, Abimael también está venido de corresponsal porque está en su casa. También. Mira, Chena también está de corresponsal, no sé. Bueno, todo el mundo. Aquí en Arte Fusión, un martes más, un martes menos, comenzando septiembre. ¿Septiembre cuánto? 2. Septiembre 2, martes, septiembre 2. Empezamos septiembre y yo así, porque pues, tú sabes, por ahí vienen los cositos. Así que ojalá que no vengan. Esta que les habla Adriana Pantoja, aquí está Omaira Cavilla con nosotros. Mírala ahí, nuestra intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Chena Martínez está en el bastidor. Créanlo por fe, él está ahí. Está medio dormido, pero está ahí. Pero aquí es que estamos y yo estoy tratando de hacer también. Porque un fin de semana no es suficiente para despertarme después del evento de la semana pasada de fiesta de dramaturgas boricua, porque fue una fiesta. ¿Quién más está con nosotros? Porque mira, ¿a quién estamos recibiendo? A una persona de nuestro gremio. Abimael Acosta con nosotros. Vamos a hablar. Mira, que está corresponsal en el carro. Ajá. El carro viniendo de Ponce. Mira, que tú te quedaste todo el fin de semana. Nos quedamos en Ponce para disfrutar de las delicias de la ciudad. Y bueno, mi nombre es Javier Ortiz Cortés, esposo de la gran actriz Karen Olivera, que hizo un trabajo espectacular. La fiesta tiene que rodar por Puerto Rico y por áreas circundantes, porque muy, muy poderosas las piezas que se presentaron. Una diversidad de temas, pues muy interesante. De estilos también. Pero necesitamos en diversidad de género. Exacto. Felicitaciones, Adriana, por este evento. Y a las dramaturgas, por favor. Y bueno, estoy bien contento de que esté Abimael Acosta con nosotros, porque siempre está creando proyectos nuevos y vamos a hablar de uno de sus nuevos hijos. Así que con nosotros también está el distintivo y siempre bien ponderado por ti y por todo el mundo, nene, como que esto cortina más. Y por todos. Mira como los colores rápidos. Muchas gracias, Javier, por esa presentación. Como siempre, me uno a tus palabras en términos del proyectazo de la fiesta de dramaturgas puertorriqueñas o boricuas, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de ir para allá con mis estudiantes y ya empezó la cantera de creatividad, porque yo obviamente les pedí un trabajo de reseña que ellos hicieran acerca de su experiencia y de su pieza favorita, y la reacción ha sido bien diversa, como fue la respuesta del espectáculo, porque no solamente, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Era un abanico bastante amplio, generacional, de dramaturgas, sino que también los temas que se abordaban eran completamente diversos, así que había para gusto de todos, y ellos estaban maravillados porque ellos no podían entender que ellos tenían ya unas ideas preconcebidas de que las mujeres mayormente van a tender a escribir sobre X temas. Sí. Y era su percepción, ¿no? Entonces, de repente, ver que los temas eran completamente diversos, que eran unas posibilidades, no sabían muchos sobre temas que se estaban exponiendo, por ejemplo, con el tema que traía Rosita, ¿no? Que es algo que representa una cultura que ya ellos no están teniendo, que lo plantea el mismo tema, y se formó una discusión en el salón de clases bien interesante, porque algunos tenían una referencia de que sus abuelos les habían comentado, pero que ellos no habían experimentado, y que lo podían hacer cuando el personaje de verdad de la Santigüera decía que sus hijos no querían seguir la tradición, y ellos dicen, pues con razón nosotros no sabemos, porque los hijos de ella no siguieron. Así que está propiciando
y yo en mi salsa, porque obviamente eso es lo que uno trata como maestro y como teatrero, ¿no? Provocar ese tipo de discusión con las nuevas generaciones, sobre todo cuando son temas que nos aportan al día a día. Así que, Adriana, si hay la posibilidad de que ese proyecto salga, se mantenga. Yo sé que no es tan fácil, ¿verdad?, como decirlo, pero de verdad que caló, impactó y es necesario. Así que enhorabuena ¿Sabes por qué? esa fiesta. Yo vi a tus estudiantes copiando. Yo vi específicamente a los tuyos, los vi, ¿verdad? Como había una parte que tú podías levantar el asientito, el pupitre, ¿no? Para poder escribir. Y yo los vi con unas libretitas, copiaban, miraban y copiaban. Los vi. ¿No? Y que me parece que en un ambiente universitario como el que fue, es bueno porque se da la cuestión de la discusión de los temas, Claro. y si son estudiantes de teatro, mejor todavía, pero aún para estudiantes de literatura, por ejemplo, porque todas escribieron esas piezas, así que de creatividad, ¿verdad?, dramática o literaria, es interesante porque se da espacio a la conversación. Importante. Mire, ¿por dónde nos vemos? Y está, Hello. ¿Por dónde que nos vemos? ¿Por dónde nos vemos? y está, sí, están buscando información sobre las dramaturgas, también sus biografías, que eso Bueno. no se quedaron solamente con la semblanza que se decía allí, sino que están buscando más y eso también, pues, es maravilloso. Así que por acá, maestro orgulloso José Lo Arroyo, como toda la semana, agradeciendo su apoyo y, por supuesto, recordándole que pueden encontrarnos a través de todas nuestras plataformas cibernéticas como artefusión.org, que es nuestro portal principal, en donde ya usted sabe que siempre está esa pestañita donde usted tiene acceso directo a todos los episodios anteriores de Artefusión. ¿Cuántos? 600 que yo no tengo idea. Sí, este es el 634. Muy bien. 634, lo dijo bien, muy bien. Pues ya usted sabe, todos esos episodios en artefusión.org y también la encuesta de la semana, que Adriana ya mismo viene con ese temita. Usted puede entrar a nuestra página a hacer su votación y también ver cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. También puede encontrarnos en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, en nuestro fanpage Artefusión y me le dan like. También nos consiguen en Instagram como Artefusión Radio, ahí me la dan follow. Y también, por supuesto, nuestro canal de YouTube Artefusión. Y bien importante que además del like, además del follow y además del share, le van a dar a la campanita que aparece ¡tiring!, para que se puedan suscribir a nuestro canal y así le puedan llegar las notificaciones de las cosas que seguimos preparando para todos ustedes aquí en Artefusión. Como este programazo, exacto, te toca el 634, Imael, así que cópialo y juégalo, uno nunca sabe. Sí, definitivamente. Mira, vamos rapidito a la encuesta para entonces entrar de lleno con Abimael, porque tengo muchas preguntas. Vamos a ver, si tú sabes la respuesta, tú zumba. No vamos a decir la respuesta hoy, pero tú zumba, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? A cualquiera le toca la suerte. ¿Cuál fruta es una fruta falsa? Hay 4 opciones. La primera, la fresa. La segunda, el pepino. La tercera, higo. Y la cuarta, manzana. ¿Qué tú crees? O no tienes que contestar, pero siempre le damos la oportunidad al invitado a que, ¿verdad? El pepino, probablemente. Ok, pues vaya a artefusión.org y vote allá, porque ahí es que estamos buscando a ver quién nos dice. Pero mira. Es menos que me gusta. Bueno. Vamos a hablar con Abimael Acosta. Abimael, por lo menos yo lo conozco desde, ¿verdad? Estábamos estudiando en la Universidad de Puerto Rico, el departamento de drama, y pues lo conocemos como teatrero, pero también como escritor.
Fuiste maestro acá en San Juan, me entiendo yo que Sí, San Juan. Te fuiste a Estados Unidos, hiciste vida allá, pero seguiste escribiendo, seguiste haciendo cine, seguiste haciendo teatro, pero también estás haciendo libros y eso lo vamos a discutir ahora. Primero, darte la bienvenida oficial. Bienvenido a Artefusión. gracias. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la labor que están haciendo todos ustedes. Porque 634 episodios no es cáscara de coco. 14 años. Y eso es un trabajo constante que están realizando, resaltando nuestra cultura. Eso es bien importante. Y mira, con la interpretación a señas siempre. Sí, Ahí. sobre Es todo. importante también para nosotros ser como una crónica de la gente que trabaja en cultura en nuestro país. En Claro, cultura y en empresarismo, porque nos gusta también entrevistar con jóvenes empresarios que están trayendo, ¿verdad?, a nuestra economía algo diferente. Exacto. Y en la cultura también hay empresarismo, porque crear un libro, ¿verdad?, es una claro. empresarial. Sí, pero vamos, Queremos hablar de sí, pero vamos a hablar desde el principio, Javier. ¿Qué le vamos a preguntar a Abimael? ¿Qué es lo primero que le vamos a preguntar a Abimael? Bueno, ¿cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo llega el arte a mi vida? Sí, ¿cómo tú llegas al arte? ¿Cómo empezó este empate para crear, para ser un creador? Pues desde pequeñito yo sabía que quería hacer algo parecido a lo que estoy haciendo. Cuando yo era bien pequeño en Adjuntas, yo vivía en un área donde había un parking grande al frente y vino un circo que se llamaba en aquel momento el Circo de los Hermanos Marcos. Yo creo que eso desapareció. Y yo vi el circo y quedé fascinado. Y me hice amigo del payaso del circo que se llamaba Farolito. Y ellos tenían un caballo que se llamaba Palomo y yo me monté en el caballo y yo le dije a mi papá que yo me iba a ir con el circo, que cuando ellos se fueran, yo me iba a ir con el circo porque yo iba a trabajar en el circo. Y entonces mi papá, como yo seguía hablando de eso varios días, mi papá un día me dice, vente, y me lleva y me enseña detrás del circo y me dice, ¿ves eso que está ahí? Ellos duermen en esas casetas de campaña y ellos se bañan en el río. Así es que tú vas a vivir, me dijo. Y entonces en aquel momento yo dije, ay, espérate, yo no quiero bañarme en el río ni dormir en caseta de campaña. Y entonces la idea del circo se me fue, pero fui al Teatro La Perla a ver teatro. Y yo dije, ay, esto es parecido a lo que yo vi en el circo. Esto es lo que yo quiero ser. Y así fue que empecé. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Yo era bien pequeñito, yo tendría como 5 años o una cosa así. Y después de ahí en adelante, pues empecé que si el pastorcito en las cosas de Navidad, que si el ratoncito Pérez, porque fui el ratoncito Pérez en la obra del ratoncito Pérez y la cucarachita Martina, y por ahí seguí hasta pues que llego a la Universidad de Puerto Rico y ya ahí pues todo empezó a tomar una forma un poco más seria. O sea, porque en Adjuntas como tal no tuviste, sí, tenías las obras y eso, pero no tenías educación en teatro per se, ¿o sí? Sí, había un maestro de teatro en aquel momento, pero que era Junior Rosado, pero era en escuela superior. Así que imagínate, para un niño tenía que esperar hasta llegar a la escuela superior. Y en aquel momento yo tomé teatro solamente un año o un semestre, que era lo que se requería para graduación, porque yo también dibujaba, bueno, dibujo, lo que pasa es que no lo dejé de hacerlo. Y entonces tomé también clases de arte y estaba metido en comercio porque quería aprender otras cosas, estaba metido en 20.000 cosas, más me entero que tenía que tomar unas clases que no daban en comercio para entrar a la UPR y me metí a tomar las clases de general también. Así que yo estaba haciendo como toda mi vida, que ha sido hacer 1.000 cosas a la vez, y más trabajaba en un school supply. Ay, mi Así que madre. estaba metido en 20 cosas. Y entonces luego en la UPI es que ya entro directo a tomar una educación formal en teatro. Pero sí tuve mi maestro de teatro que se llama Junior Rosado y si nos está viendo, saludos a él. Ok, dame un momento. Omaira, ¿todo bien?
Ajá. ¿Nos escucha? Ah, ok. No, ok. Y es que de momento te quedaste quieta y... ok. Ok. Pues ahí que estamos cansados, ¿ves? Estamos todos cansados. Pero entonces, o sea, tú pequeño vas a la Perla, 5 años, y dices, eso es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, no Ya cuando voy a La Perla, a los 5 años fue lo del circo. Ya en el Teatro La Perla, pues más yo estaba como en escuela elemental, ya era un poquito más grande, ponle 9 años, por ahí 10. Y yo me acordé, yo dije, esto es el circo, pero sin bañarme en el río. Mira, ¿y te acuerdas de la obra que viste? Oh, claro, claro, La sí, per- bueno, hubo 2 obras, vi varias. Aquella fue una para niños, que no la recuerdo, pero hay 2 obras por las que yo dije, esto es lo que voy a hacer. Y me atreví a decirlo abiertamente, ¿verdad? Porque tú sabes que nos decían que los artistas se mueren de hambre y todo ese tipo de cosas. Ajá, ajá. Pero yo vi el montaje, vi La Zapatera Prodigiosa Ujú. con Rafael Enrique Saldaña y Johanna Rosalí. Ajá. Y también vi Los Soles Truncos con Lucy, con Bocana. Gladys Lucy y con Boscana. Lucy Boscana. Lucy, Gladys y Lidia. Ah, ok. Lucy Boscana, Gladys Rodríguez y Rodríguez y Lidia Echevarría. Echevarría. Y cuando Lidia entró a escena y dijo, es el sol, Inés, es el sol, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer. Esto Lo es lo que dijiste a viva voz, o sea, que tu lo familia dije lo a sabía. viva voz. Y entonces le dije a mis papás que eso era lo que yo quería hacer. Ellos se lo imaginaban porque yo escribía esto se me quedó. Cuando tenía como 12 años o 13, yo vivía en una comunidad y yo montaba obras. Oh, Yo agarraba los episodios del Chavo del Ocho, los reescribía, ok. los producía, los montaba en la cancha que había en el barrio y cobraba una peseta. ¿Viste? El Entonces empresarismo. después Sí. Entonces después el dinero lo dividía entre los compañeritos. ¿Viste? Así que básicamente hice lo mismo casi toda mi vida. Era productor ahí. Sí. Qué cosa, oye. Pero entonces, o sea, que ya tu familia no tuvo ningún pero en decirte, mira, tú que estás diciendo que vas a teatro. No, pues papi, cuando yo finalmente estaba ya que tenía que tomar la decisión, papi quería que me fuera a la católica en Ponce porque yo era muy niño todavía, que esperara 2 años y yo armé una perreta de que yo me iba para San Juan, que yo me iba para la UPI, que yo no sé qué más, y era el día en que tenía que llevar la beca Pell o a Ponce o a la UPI, Ajá. porque yo estaba aceptado en ambos sitios. Ah, Entonces, ahí fue que yo tomé la decisión de que iba para la UPI. Y entonces papi me dijo, pues después mi mamá habló con él por la noche, porque yo dije que si no era la UPI no iba a estudiar. Y armé el drama, pero grande de verdad. Y entonces después papi por la noche me dijo, ok, haz lo que tú creas, pero tus asuntos te los resuelves tú. Después no me llames de San Juan con que tuviste un problema. Que nada, que siempre me ayudó, ¿verdad? claro, pero Pero me fui a la UPI. De hecho, el día que me dejó en la Resi, me dejó a las 8 de la mañana y se fue. Como quien dice, ahora empieza tú por tu cuenta. síguelo por ahí. No se quedaron un rato conmigo ni nada, él se fue. Y me acuerdo que yo miré esa primera noche desde la Resi, miraba hacia lo lejos y veía el letrero de la Telefónica, que Ajá. hacía se iba la luz, Telefónica, se apagaba, la Telefónica. Recuérdate que yo venía de adjuntas, pues, de vivir toda mi vida en adjuntas, 17 años en el campo, Claro. fue un cambio grande. Pero con todo y eso, pues seguiste y fuiste consistente. O sea, tú fuiste a drama y te graduaste de drama. Y comunicaciones, yo estaba en drama y comunicaciones, yo hice las 2 concentraciones a la vez, como siempre que estoy metido en 40 cosas, y estaba clasificado en comunicaciones, Ok. aunque la mayor parte de la gente pensaba que yo era de drama, yo estaba en COPU. Ay, yo me acuerdo de eso, sí. Sí, yo estaba en COPU, Y pasó con pero José tomaba igual. las clases allá. Pasó con José igual. Wow, pero entonces Sí. dijiste que escribías desde chiquito, o sea,
¿Qué escribías? ¿Poemas, cuentos, teatro? Primero lo que hacía era adapté de chiquito, 12 años, 11 por ahí. Lo que Ajá, hacía era que adaptaba los episodios del Chavo del Ocho y los ponía como en Puerto Rico y los reescribía y whatever. ok. Después, como en noveno grado, octavo grado, como máximo décimo, empecé a escribir como cuentos. Ok. Y llegué a participar en certámenes de cuentos, no gané el primer lugar, pero de hecho quien lo ganó fue Lidio La Torre aquella vez, el escritor, Elidio. Ah, porque es ok. de adjuntas también. Elidio La Torre. Eh, Un saludo sí, a Elidio. sí. Y entonces, pues empecé a escribir dramitas. Me acuerdo que también a la hora de almuerzo en la escuela, era la Washington Irving, había como un salón que tumbaron y quedaba alto y parecía como un escenario. Y entonces yo escribía como unas novelitas, según yo, Ajá. y con unos amigos y amigas los montaba allí. Nosotros hacíamos como que supuestamente obras de teatro, pero era como una cosa así como medio melodramática. Bueno, acuérdate que también tienes que pensar que estaba la televisión, estaban las Claro, novelas, era referente de las novelas y en el momento de oro de las novelas de Puerto Rico, y por eso. porque eran los finales de los 70 por ahí, que fue Cristina Bazán y todas esas cosas, pues eso era lo que los niños estábamos acostumbrados a ver como el referente a lo que era la actuación. Tanairí fue en el 80, Más adelante, creo o que fue bueno, 84, ya 25, estaba en la por ahí. universidad, sí. Y entonces cuando, o sea, ¿cómo retomas lo que es de la escritura? Porque obviamente mientras estás estudiando en comunicaciones, pues, o sea, que es una línea que uno tiene que seguir, que pues me Sí, gustaría que me digas cuál fue la línea, o sea, que está periodismo, o está general, o está, o sea, ¿verdad? yo, Y en yo me teatro fui a, actuabas. claro, en teatro yo primero quería ser actor. Entonces, cuando entro a COPU, me voy en producción de radio y televisión, en la concentración de producción de radio y televisión. Ok. Y obviamente, mientras estuve allí, cuando Pablo dio, que tú estabas, yo creo también en el Y, curso de producción de dirección para actuación en televisión y cine, ajá, pues ahí tuve que escribir parte de los guiones y adaptar. Y estamos hablando de Pablo Cabrera. Pablo Cabrera, correcto, sí, Que, me corrí porque a veces se me olvida decir los apellidos. no, porque él estuvo un año en la Yupi dando cursos, que, ¿cómo es que le llaman eso? Maestro, ay Dios mío, Invitado, ajá, que estuvo todo un año dando distintos cursos sí, y ese era uno de ellos. ese fue uno de ellos. Y entonces ahí retomé escribir. Profesionalmente, mira cómo fue profesionalmente. Yo había escrito varias cosas para mí que no se habían producido. Y entonces un día Sandra Martínez, la actriz, Ujú. me dice, esto es una historia súper funny, me dice, tú sabes que hoy estaba grabando Soltero Siempre, el programa que había en el Canal 4, Ajá, y me dice, y Vicky Hernández está buscando un escritor, y yo sé que a ti te gusta escribir, y Sandra me dice eso, y yo me siento a ver el show, veo el show, tomo mis notas, y esa misma noche escribo un spec, como le llaman, ¿verdad? Pero en ese momento yo no tenía ni NPI de que eso era un spec. Entonces escribo el spec del show y al día siguiente yo me monto en la guagua que iba de Río Piedras a Guaynabo, a Guapa. No sé si ustedes ajá. saben cuál era esa guagua, que era la que hace un montón de ruido grande, la bien vieja, bien vieja, bien vieja. Sí. Y llego hasta allá, que eso se tardaba yo creo que como 2 horas, porque eso se metía por donde quiera, por todos sitios, menos llegar a Guapa hasta el final. De hecho, Y esa guagua yo creo que llegaba a Bayamón. sí, sí, era esa misma, porque de ahí era que salía por la número 2 y seguía para Bayamón. Exacto. Y de esa guagua Entonces, me acuerdo yo y se acuerda Chena. pues, y a todo esto, a maquinilla, porque se escribía maquinilla para ese tiempo. Claro. Y entonces era tú venir y la página se dañaba y tenías que volverla porque tú no ibas a ir donde Vicky Hernández con un borrón, ni con liquid paper, que yo creo que no existía. Entonces, pues finalmente llego a Guapa y cuando llego a Guapa le digo, yo tengo una cita con Vicky Hernández, embuste. Yo no tenía ninguna cita con Vicky Hernández. Y él sigue llamando, llamando, llamando y no la consigue. Yo le dije, estoy tarde porque ella me citó y estoy tarde. Y la cuestión fue que él dijo, espérate, pues para yo no quedar mal, déjame pasarlo. Y pasé. La señora que estuvo hasta el otro día trabajando en Guapa, de hecho, le hice la misma historia
Y entonces algo pasaba en la oficina de Vicky que no contestaban el teléfono y era para que yo tuviera la suerte de poder entrar. Y llego y le digo a la secretaria, le digo, le traigo un libreto a Vicky Hernández porque sé que está buscando un escritor. Y ella me dice, ella no está. Y yo le digo, no hay problema, yo la espero y me siento de lo más fresco allí. La cuestión fue, parece que esa oficina de Vicky tenía salida por otro lado. Vicky sí estaba. Entonces, de momento, yo creo que a la hora más o menos, Vicky sale. Y yo me pongo de pie y lo que hago siempre, que lo sigo haciendo todavía, estiro mi mano. Hola, mi nombre es Abimael Acosta, le tengo un libreto aquí para usted. Y se lo entregué. A Ella la lo mano. agarró a la mano y salió y se fue. Y entonces yo me voy para mi casa con la guagua que tuve que esperarla, más después. El cuento es que llego a mi casa a las 5 de la tarde y estaba la grabadora de aquellas que hacían así, ¿te acuerdas? Con la Ajá, lucecita roja. ajá. Y cuando yo aprieto el botón, hola, es Vicky Hernández Abimael, necesito reunirme contigo. Uh, Yo la llamo a Guapa, me acepta la llamada y entonces me dice, mira, me encantó el libreto, pero tú eres estudiante todavía y tienes el formato que te enseñaron en la universidad. Acá esto es diferente. sí. Me quiero reunir contigo. Y yo le digo, perfecto. Y me dice, ¿puedes venir ahora? Y yo le digo, bueno, yo no tengo carro, Pues dígalo, estoy en ¿verdad? guagua. Y me dijo, pues llégate mañana aquí a las 9 de la mañana. Y el resto es historia. Ay, Dios mío. Mira, mira, Javier se desmayó y todo. Porque Sí, sí. mira, ahí volvió a entrar. Pero mira, Mira, vamos, ya hasta se viró y todo. no, está hasta virado, está. Él se desmayó y se viró, se viró. Sí. Mira, pero vamos a una pausilla y regresamos para entonces que sigas contándonos de lo que pasó ahí después y bueno, lo que viene nuevo ahora, que es tu libro. De eso lo Mi vamos a hablar. libro, correcto. Así que vamos a una pausa. Mira, Javier, mira, ya se volvió derecho. Ahí se enderezó, se recuperó. Venimos ya, llévatelo, Chena. Cultura popular es Cine y televisión. Teatro y literatura. Música, danza, Publicidad, periodismo. moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Yo desde acá te hago así a ver si llega. No, así para acá. Porque estamos a ir ahí con un poco de calor. Pero bueno, aquí es que estamos en Artefusión regresando con Abimael Acosta y nos habíamos quedado en que esa historia está divina cuando llegas a Canal 4 y le das a Vicky Hernández el libreto y te llama. Pero entonces ahí comienza otra línea porque ya tú estabas, ¿verdad? En teatro, actuando y en comunicaciones, ¿verdad? Trabajando allá Sí. y entonces entra la televisión, que es otro Correcto, medio. correcto. Sí, ahí sí, yo seguía trabajando, empecé a trabajar en televisión en Soltero Siempre, con la batería de escritores de Soltero. Ajá. De hecho, era Osvaldo Boscacci, que es una institución en las telenovelas en Latinoamérica, Ajá. fue mi mentor en esa área. Oh. Porque yo empecé con Osvaldo Boscacci, ahí en Soltero Siempre. Es una cosa que siempre cuento que me parece súper graciosa, es que Romero Barceló salió en un episodio que yo escribí de Soltero Siempre, su debut como actor. Sí, Ah, bueno. sí. Y entonces de Soltero Siempre, que fue que empecé, Ajá. después es que Florentino Rodríguez iba a producir televisión. Y yo le digo, oye, Florentino, ¿tú sabes que yo escribo televisión? Y él me dice, ¿de verdad? Y yo le mando un libreto, presentado como lo mismo que hice con Vicky, vamos. Ok. Y Florentino tenía una persona que iba a escribir que me odió en ese momento, pero después me volvió a querer, porque entonces yo me quedé con el guiso, porque yo no sabía que Florentino tenía una persona en aquel momento, pero le gustó mucho lo que yo le presenté. Ajá. Y me llamó para escribir. Y ahí es que surge Flores de la Noche, que fue una miniserie que fue un exitazo en Puerto Rico, donde se tocaba el tema de la prostitución femenina, pero fuera de estereotipos y desde el punto de vista humano. Exacto. Y eso fue un palo que fue basado
en un artículo, lo que me dio la chispa de la inspiración fue un artículo que había escrito el querido Leo Fernández para periódico de Todo Carolina. Ah, Todo Y Carolina. entonces de ahí es que entro de lleno a la televisión. Flores de la Noche fue un exitazo. Sí, y la gente escribió a los periódicos y fue heavy. Y de ahí surge un contrato con Tele 11 para hacer una miniserie y unitarios. Y entonces ahí pues sigo escribiendo corrido. En aquel momento con Tele 11, después salto al Canal 6, escribí en Guapa, pero ese fue más o menos el proceso. Para el único canal que no escribí fue para Telemundo. Ok. Pero fíjate que es interesante porque esa es tu línea escribiendo para televisión, Correcto. Para pero está televisión. también el teatro, pero está Y el también cine. el Ujú. cine, y está comunicaciones, y está tu faceta como profesor, que también, Correcto. ¿no? O sea, Y el creador de contenido, que también lo escribo yo y todo ese tipo de cosas. ay, Entonces, que uno se sigue diversificando de acuerdo a... Y en Los Ángeles, en los últimos 10 años, estuve en otra área bien diferente a la que había hecho hasta el momento de lo que es la escritura, y era en la parte corporativa y de ventas. ok. Trabajé en una empresa como head writer y estaba a cargo de una batería de escritores donde trabajamos desde lo creativo hasta lo que tenía que ver con ventas, marketing, básicamente todo lo que corría la empresa. En un momento pues pasaba bajo mi supervisión antes de salir. Y en el caso específico del teatro, ¿cómo, o sea, qué cosas hiciste así como que tú digas, wow, este trabajo me encantó estar en él? No, uno que Pues sí que puede sacar uno. escribiendo. Escribiendo, trabajando en general. Escribiendo, yo hice un proyecto que en su año, creo que fue en el 98, fue seleccionado por el periódico El Vocero como una de las mejores obras de ese año, que fue Los Invisibles. Ah, Eso era una obra que tenía tres personajes. Ahí estaba Doela Licea, ujú, estaba Giancarlo Rodríguez, que luego se desarrollaron como actores jóvenes ujú. en aquel momento, y era sobre las personas sin hogar, sobre Exacto. las personas sin hogar. Para mí eso fue bien significativo. Hice muchas, muchas cosas en teatro, pero eso fue lo primero que escribí y produje para teatro. Ok. Y se hicieron funciones como tú no tienes idea. Sí, Se sí, me llevó a acuerdo. escuela, se hizo en el Teatro de la Inter, se hizo en ahí el Salvador Brau, Sí, se bendito hizo en sea. muchos sitios y se hizo para centros de detención de adolescentes. Tuvimos un contrato con el municipio de Bayamón y fuimos por comunidades. Sí, o Realmente sea, fue un proyecto que tuvo mucha, mucha exposición y yo creo que definió en cierta medida lo que ha sido mi carrera, aunque ya en televisión yo lo estaba haciendo, que era la línea social dentro de lo que escribo, ya. Ok. porque Pero entonces, siempre ha estado. es que mencionaste ahorita que querías ser actor, pero entonces decidiste como que irte, pero yo lo que estoy viendo es que como que la escritura siempre te aló. O sea, Pues yo te voy a contar algo. La escritura siempre me aló y cuando estaba trabajando como actor en televisión, hice villanos principalmente. De hecho, el otro día, hace una semana, hubo gente que me mandó las escenas de Flores de Cuando despierta el amor, porque las repiten a cada rato. Y lo que hice fue muchos villanos. Yo no sé por qué, porque yo que soy tan bueno, ¿verdad? Y con esta cara de niño bueno. Entonces hice muchos villanos y yo quería hacer más cosas. ok, Y entonces decidí que mejor escribía. ok. Y hay una persona que en estos días, yo no lo había hecho, pero en estos días lo hice. Que qué bueno que lo hice porque yo no sé cuándo yo me vaya y quiero decir todo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que nos vamos y si uno no dice, no es agradecido con todo el Claro, mundo. claro, claro. Y fue a Idalia Perecaray. Y Dalia fue la persona que sin saberlo, pero se lo dije la semana pasada, sin saberlo fue determinante en el momento de que yo decidiera dedicarme a escribir Oh, y no seguir haciendo otras cosas. ok. Porque yo estaba haciendo también teatro como asistente de director y hacía de todo. Y en un momento pasé un mal rato, malísimo, 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 en una obra de teatro con una diva del país, pero eso lo dejamos por ahí, ¿verdad? Que me faltó el respeto
e Idalia estaba. Ok. Y entonces Idalia luego va donde mí y me dice, Abimael, tú eres un gran escritor. Tú no tienes que seguir haciendo de asistente. Quédate escribiendo porque ya tú vas a ver cómo tú vas a despuntar como un gran escritor. Y eso me lo dijo Idalia. Las funciones se habían acabado, esa era la última, y luego el productor me llamó y me dijo, mira, Abimael, vamos a hacer otras funciones. Y yo le dije, yo no vuelvo. ¿Pero por qué? Y yo le dije, bueno, ¿te acuerdas lo que pasó con fulana? Yo no quiero volver a ese tipo de cosas. Claro. Yo voy a dedicarme a escribir. Y ahí me dediqué a escribir. Lo que la vida me regaló fue que esa actriz estuvo en 2 de mis producciones como escritor, eventualmente. Ups. Pues 3 puntitos. 3 Pero, puntitos. entonces, ¿cómo llegas a ser profesor? O sea, también te lo Pues puso eso se lo debo a una amiga de nosotros Ajá. que ya no está aquí, que fue Judy Pizarro. Ok. Judith, un día yo había trabajado con el fenecido Puerto Rico Junior College. Ajá. Yo trabajé con ellos una vez dando clases sin haber tomado nada de educación. Después fue que yo me fui a estudiar educación. Ok. Y entonces Judy fue a ver la obra que yo monté con los estudiantes de primer año del Puerto Rico Junior College. Ok. Y Judy me dice, oye, ¿a ti cómo que se te da eso de bregar con estudiantes? Y yo dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, me encanta cómo estás trabajando con ellos, el proyecto que se presentó en el Tapia. Y me dice, tú sabes que hay una plaza disponible de maestro, yo te voy a recomendar. Y yo le dije, pero Judy, yo no he estudiado educación, yo no sé nada de eso. Y Judy me recomienda. Y cuando llego a la entrevista, en ese momento Piero Avilés era coordinador del programa de Bellas Artes en el Distrito S. Y cuando yo llego, yo había trabajado con Piero como actor en La Charca. Y entonces cuando me vio, me dieron el trabajo. Da un momento. Ajá. ¿Me escuchas a mí, pero no lo escuchas a él? Ah, ya sé. Pero habla un momento, Abimael. Mira, a ver. 1, 2, 3, 4. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Sí. Oye, esto del audio del internet hoy está sabroso. Ok, o sea, estamos hablando de Piero Avilés, que es la persona que te da como esa entrada, ¿no? A ser primero Judy maestro. Pizarro. Y entonces, Judy. ok. Y de ahí, entonces, primero entré a una escuela elemental que era en Manuela Pérez, Ok. con niños, y en la Barriada de Israel. Era un semestre en Barriada de Israel, un semestre en Manuela Pérez. Ok. Y fue una experiencia bien bonita. Y como a mí me gustaba todo lo social, pues yo estaba como en mi salsa. Pero de ahí me entero que hay escuelas especializadas. Ajá. Y había una de teatro. Y voy a la entrevista y ya yo estaba escribiendo para Guapa Televisión, ya yo estaba había un programa que yo salía, que era una vez al mes con Jennifer Wolf, de recreación de historias de la vida real, y yo salía ahí como actor. Y obviamente pues esas cositas pesan porque a la gente le gusta la televisión. Y entonces pues tuve la plaza. Estuve 2 años en la escuela José Julián Acosta, y después cuando se abre la Osuna de radio y televisión, ahí voy a la Osuna y ahí estuve varios años, bastantes años. Y entonces, ¿cómo? O sea, sabemos que tienes ¿verdad? Tus años allá en California. ¿Cómo te decides? ¿Qué es lo que ocurre que tú dices, mira, me voy para California, lo dejo todo y me voy? Pues eso se lo debo a Johanna Rosali. Ok. Un día, Johanna me invita a almorzar en la pizzería que está allí cerquita del Canal 6. Yo trabajaba en el Canal 6 también, que estuve trabajando donde tú trabajaste también, que estuvimos en el proyecto dramático. Yo hice cosas para televisión y también para radio. Y un día Johanna, que estamos almorzando, me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo como que no entendí la pregunta, me quedé como que yo hago aquí comiendo contigo. Y entonces me dice, ¿qué tú haces en Puerto Rico? Me dice, lárgate ya. Me dice así, vete. Me dice, porque la lucha es grande, la lucha es fuerte y tú tienes muchas cosas que hacer. Ya tú hiciste teatro, ya tú hiciste cine, ya tú hiciste televisión, ya tú has hecho todo. Vete y prueba que todavía estás joven. Oh, okay. Y ella me dice eso y a mí se me metió esa idea en la cabeza.
y solicito un intercambio, una licencia sin sueldo para irme a Nueva York a tomar unas clases de teatro, de cine, y me habían gestionado una beca. Ya cuando yo tenía todo que me iba a ir, el Departamento de Educación me mandó una carta que me quitan el permiso de irme, porque era una plaza de difícil reclutamiento, porque había que tener preparación en teatro y en comunicaciones, y que ellos no autorizaban el que me fuera. Yo me enojé Ajá. mucho con la otra que iba a decir, y yo fui donde la que era directora y le dije, este es mi último año en la escuela. Y ahí tomé la decisión. De ahí surgen unos talleres en Los Ángeles. Yo me iba a ir a Nueva York, que ahora me voy para Nueva York. Ahora es que se da lo de Nueva York en esta etapa de mi vida. Y voy a tomar los talleres de cine en Los Ángeles. Y cuando llegué a Los Ángeles dije, aquí es. Eso pasa. Y cuando llegué en agosto a la escuela, presenté la carta de renuncia efectiva mayo. Le dije, para que tengan el tiempo de buscar la persona. No me la aceptaron, es una historia larguísima, hasta que la adoro, la quiero mucho, hasta la superintendente me hizo ir donde ella, porque no, que no me iba. Y yo le dije, no, yo le dije, si ustedes me quieren y me aprecian, ustedes tienen que aceptar mi carta de renuncia, porque es una decisión tomada, y yo voy a hacer otras cosas. Y así me fui, así fue. Me voy. Ay, pero ahí hay una historia bien chévere, porque Ajá. cuando yo me voy a ir y me voy a despedir en el Canal 6, yo voy y me despido de todo el mundo porque yo estaba trabajando en el proyecto dramático, después hice un programa que yo escribía y dirigía que se llamaba Primera Llamada, y entonces yo hice las miniseries en el Canal 6, hice varias cosas en el Canal 6 y me voy a despedir. Y Alejandro primero me detiene y me dice, viene un proyecto que tú vas a escribir. Y yo le dije, pues se tiene que buscar otra persona porque yo me voy. Yo vine aquí a despedirme. Y me dice, no, 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 no te vas, cancela todo. Yo le dije, Alejandro, yo me voy, ya yo tengo apartamento, tengo todo. Porque realmente tenía apartamento ya y todo. Ya yo había hecho todas mis gestiones, ya todo, estaba todo listo. Y después yo le dije que no. Y después cuando me voy, hablo, creo que fue con Salvador y le hago el cuento a Salvador Méndez. Y me dice, pero Edith Cabrera está en Argentina y ella escribe desde Argentina. Ajá. Y yo dije, ay, espérate. Y llamo a Alejandro y le digo, si tú me aceptas que trabaje desde Los Ángeles y nos reunimos por yo creo que fenecido ya Skype, pues entonces, pues no había el Zoom, no existía. Yo le digo, pues yo lo acepto. Y me dijo que sí, y lo acepté. Y eso fue La vida es un carnaval, que se hizo para el Canal 6, que fue la última novela como tal que se hizo en Puerto Rico. Y entonces lo pude hacer viviendo ya en Los Ángeles. Wow. O sea, como la línea de la escritura es lo que te ha abierto, ¿no? El campo, no tan solo en teatro, sino en teatro, radio, cine y televisión y fuera y dentro. Sí, ahora con la creación de contenido también, básicamente las columnas que escribo, que han sido publicadas en diferentes lugares en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York. Básicamente en la escritura ya yo estoy en mi piel, ya yo asumo que lo que a mí me apasiona es escribir, aunque sea escribir en una servilleta y lo vea yo solo. Eso es lo que es. Ay, me mató. La libertad que te da la escritura es que puedes escribir de cualquier parte del mundo. Correcto. Y depende de verdad de dónde sea el proyecto, lo van a recibir, ¿verdad? Correcto. Y ahora, cuéntanos de este libro, ¿cómo nació este Pues libro? mira, Nuevo. Lo que pasa es que libro este libro es tu primero. Sí, este libro tiene una historia interesante porque yo había sacado este libro en self-publishing hace unos años. Ahora yo el año pasado yo estuve de viaje por España, estuve en París y estuve en Portugal, y entonces pues estaba de paseo, pero aproveché y me puse a investigar ciertas cositas en España. Conseguí un agente en un momento en España, que ahora no estoy con ellos, pero en un momento estuve con ese agente, y otros proyectos más de otras cosas que están pendientes con España para teatro y para streaming. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad?
ahí los deditos cruzados. Y de ahí entonces me contacto con esta editorial que me preguntan sobre proyectos de libros y yo le digo, pues tengo una novela. Tengo dos realmente, pero tengo esta novela y este es el primer volumen de ella. Cuando se lo envío, les encantó y me dicen, vamos a sacar ese libro a nivel internacional. Entonces ahí es que firmo con Shadow Books y Atlantic Books de España y Portugal para sacar ese que fue el primer libro que yo lo hice originalmente en self-publishing. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Se llama Wizards, se llama Wizards. Ah, pero es que yo sé de esa historia. Correcto, porque tú sabes de la primera vez que se hizo. Ajá, no, y que también me acuerdo de fotos. Correcto. Me acuerdo de imágenes, de momento ahora me dijiste el título. Sí, sí. Y entonces de ahí, pues ahora mismo el libro se lanzó en España, en toda España y en los mercados de hispanoparlantes de Estados Unidos y de América Latina. Y entonces, pues este es el nuevo bebé. Tengo otro proyecto en Nueva York también de un musical que va para diciembre, que eso es otra maravilla. Eso lo mantenemos en secreto, porque eso lo mantenemos en secreto. Pero estamos ahora con Wizard, que tenemos estas dos presentaciones del libro para que la gente vaya por allí, compartamos juntos, hablemos, me hagan las preguntas que quieran. Una va a ser el 13 de septiembre a las 11 de la mañana, eso es un sábado en Casa Pueblo, Adjunta. Así que usted se da el brinquito para Adjunta, viene temprano, come por allá, ve Casa Pueblo, que es un proyecto maravilloso. Toma café de Adjunta, el de Madre Isla de Casa Pueblo, a quien le debo, Casa Pueblo debo muchísimo, es parte de mi desarrollo cuando niño. Y tengo el otro, que va a ser el 20 de septiembre, a las 3:30 de la tarde en el taller comunitario Lagoico. Taller cultural Lagoico. La calle Loíza. Sí, por cerca de Condado, en la misma calle Loíza. Lo que era la escuela Pedro Jerónimo Goico antes, que ahora es un centro cultural maravilloso. Lo fui en Navidad y tenía una música navideña y me encantó. Un sitio súper lindo, súper maravilloso. Ahí vamos a estar el 20 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Ok, y ahí también, o sea, pues tú vas a presentar el libro, pero se puede comprar, etcétera. Correcto. Si el libro va a estar disponible allí, se lo vamos a autografiar y le vamos a regalar unos marcadores bien lindos, que estoy enchulado de esos marcadores del libro. Pero entonces, si uno, ¿verdad?, no puede ir a esas presentaciones, ¿dónde lo puede conseguir? El libro ya también va a estar en las librerías en España y en Latinoamérica. Así que si usted está en Puerto Rico o donde esté, usted vaya a su librería favorita y pregunte por el libro. Si el libro no está, pídaselo. Dígale que ese libro tiene que estar ahí ya, rush. Si no, el libro se puede conseguir a través de shadowbooks.es y Atlantic Book ES, que esos son directos los de España. Y también ellos lo tienen disponible en otras plataformas, incluida Amazon Books. También lo pueden comprar por ¿Shadow o Shadow? Chiado, Chiado. Chiado. Shadowbook.es, porque es de España, porque ellos tienen diferentes editoriales en diferentes sitios de Europa, y atlanticbooks.es, también .es porque es la división de España. Exacto. Puede estar la de Portugal, Alemania, Inglaterra, pero esa es la de España, que es la que trabajan con el contenido en español. Uy, pero mira, vamos a dejar la break a José, lo que está hace rato tratando de hablar y no puede, porque el bendito. Yo quisiera que nos hablaras un poquito, Abimael, de cómo se te ha hecho el cruzar de diferentes medios dentro de la escritura, ¿verdad? Pero has escrito novelas, has escrito teatro, has escrito televisión, radio, cine. ¿Cuán fácil es cambiar el track para Abimael Acosta? Pues mira, ahora a través de los años, pues ya es fácil. Lo que me fue más difícil, y Adriana sabe de lo que voy a hablar, es cuando entro a escribir radiodramas. Sí. Porque el radiodrama es otro monstruo.
Es otra cosa completamente diferente. Y yo dominaba lo audiovisual porque yo había estado en televisión y cine, y el teatro, pues aunque es en vivo, pues tiene ciertas similitudes. La radio, como solamente tenemos los elementos sonoros y la voz, es bastante más complicado, más es mucho más lo que hay que escribir en términos de longitud de páginas. Ya. Ese fue el que fue un poquito más difícil, pero lo hice y tuve un taller maravilloso a través del taller dramático Lucy Boscana de WIPR, donde estuve escribiendo varios años, y la ventaja fue que yo empecé escribiendo unos proyectos míos que eran originales míos, pero luego escribí otros proyectos que ya existían, como lo de los cuentos, las leyendas y otros proyectos, que fue una escuela tremenda. Y por eso ahí más o menos pues pude ponerme al día con ese otro monstruo que no había tocado. Pero mira, fíjate qué interesante, es que tú me hablas y me acuerdo, ¿verdad? Abimael estuvo en los comienzos, ¿verdad? De Cuarzo Blanco, y estuvo en la primera pieza que fue Arpegio Inmortal, como... Fue mi primera obra profesional. Sí. Él era regidor, asistente regidor, pero justo antes de eso, yo no sé si te acuerdas, yo tengo la foto, que Abimael hizo un personaje de Misterio de la No Lluvia, pero para televisión, cuando se grabó, pero no la obra entera, sino un pedacito, ¿verdad? Y estaba José Montoyo, y estaba, no me acuerdo el nombre. Ñequi, creo que Ñequi. No, Piru. ¿Cómo era? Piru, correcto. Es que sí, no Piru, me acuerdo no me acuerdo el nombre de Piru. Y entonces estaba Carlito Santiago, que hacía un milagro, o sea, lo que hacía Abimael Javier, para que lo sepa, él era arbusto sabio. Y entonces me acuerdo que tenías, bueno, lo estábamos hablando de los 80, tenías el pelo, y entonces lo dijiste, pues no te preocupes, yo necesito peluca. Y se lo puso así pintado. Y lo hicieron así como Tizi y lo pintaron. Así que esos son también los comienzos de Abimael con Cuarzo Blanco. Y lo que De hecho, lo que te digo, yo empecé profesionalmente en teatro. Mucha gente recuerda las cosas que hice con Vicente Castro y todo ese tipo de cosas, pero yo empecé contigo. Oh, qué bonito. Sí. 1989. 1989. En la Universidad de Puerto Rico. Dime, Javier. Quiero saber más sobre la novela, cómo surge la novela. No es fácil eso va a tener que ser en otro programa, porque esto se acabó. Tienes que preguntar antes. Tenemos que ir a la presentación, entonces. Vamos esa pregunta la haces en la presentación. Así que esa es la asignación. Vamos a repetir que estamos con la presentación de la novela Wizard de Abimael Acosta, que está aquí, 13 de septiembre, 11 de la mañana, en Casa Pueblo Adjuntas. Que eso es muy chévere. Correcto. Porque puedes ir, vas a la presentación y después das la vuelta para allí y regresas. O sea, y es un sábado. Y el próximo sábado, que es el 20 de septiembre, a las 3:30 de la tarde, vamos a estar en la escuela Goico, ¿verdad? Que aquí en Santurce, en La Loíza, que no tienes que reservar ni nada, simplemente llegas y ya está, ¿verdad? Llegas y ya, correcto, sí. Exacto. Bueno, no sé, ¿tú crees? Es que la pregunta de Javier es muy amplia, pero porque él dice, ¿dónde surge? Vamos a darte una sinopsis de qué es lo que podemos encontrar. Podrás hacer una sinopsis en microbia. Aquí voy a la rápida. Mira, eso originalmente fue un guión de una serie de televisión. Un agente literario me dijo, Abimael, hazlo en novela, porque esto tiene la posibilidad de eventualmente con la venta del libro convertirse en una serie internacional. Y de ahí fue que lo empecé a trabajar como novela. Tuve la idea. Mi papá se enferma de cáncer. Yo vengo a Puerto Rico durante el tiempo de la enfermedad de mi papá. Y mientras estoy manejando la situación tan fuerte de la enfermedad de mi papá, escribir la novela fue mi terapia. Fue mi escape a la realidad que tenía con el mundo de los magos, de Wizards. Y ahí es que se convierte en la novela. Ahí es que se convierte en novela. El resto te lo vas a tener que entonces apuntarlo y anotarlo y preguntárselo en la presentación.
Así Bueno, y mismo leer es. la novela, comprar el libro y leer la novela. También, Claro que sí. porque son muchas cosas, así que, pero primero vea la presentación, ¿verdad? Para que tú puedas de primera mano y además para que Abimael te lo autografíe, porque Claro, claro que sí. También se pueden comunicar conmigo y se los podemos, para los que no puedan ir a ninguno de los sitios, pues se los podemos enviar por correo también. ok. ¿Hay alguna dirección, algún correo que tú quieras Te alguna puedo página? dar el número de WhatsApp y se pueden comunicar directamente conmigo. Es el 323-337-7838. Exacto. Lo marcan y entonces te comunican Me por envían WhatsApp. mensaje y de ahí nos comunicamos. Correcto. José, ¿algo más? Porque ya se acabó. Yo, realmente esto ha sido un masterclass. Me encanta que hayamos tenido la oportunidad de hablar un poquito más con Abimael sobre toda su trayectoria, lo que ha hecho en Puerto Rico, lo que ha hecho fuera de Puerto Rico, que no siempre la información llega al otro lado del charco, y es importante que nuestra gente, tanto la establecida como la gente que está pensando, considerando zumbarse en alguna faceta del arte, que se puede y que tenemos referentes de cuáles podemos agarrarnos para emular y seguir nuestros sueños, porque así como Abimael lo tuvo claro desde el día uno, yo sé que hay mucha gente que lo tiene y el camino no es fácil, ¿verdad? Y está empedrado y cada vez tenemos complicaciones y siguen complicaciones, pero mira, siempre hay también faros a la distancia que uno tiene en donde agarrarse y mirar fijamente. Y de adjunta a Puerto Rico, me parece hermoso que hayas tenido tu presentación en tu pueblo. Yo tuve también la oportunidad de hacer una presentación del libro mío en Vega Alta, y es una manera de decirle a la misma gente de tu pueblo, mira, se puede. Agarren sus sueños, no los dejen empolvados, no los dejen en una libreta y hagan algo con ellos. Así que en nombre de todos, Abimael, muchas gracias. Muchas gracias porque tu país te agradece todo lo que has hecho y lo que continúas y vas a seguir haciendo por todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. I love you, I love you, I love you. Abimael es el gigante no dormido. Él dijo, no señor, voy a seguir mi sueño, y lo logró. Pero mira, qué bueno. Yo estaba siempre pensando, Dios mío, ¿cuándo yo puedo tener a Abimael? Porque pensando que está en California, hay una distancia, ¿verdad? Sí, la diferencia de hora, correcto, sí. Ay, Dios mío, pero mira cómo Aquí estamos. Mira cómo se nos dio. Cuando él me dijo que iba para la fiesta de dramaturgas boricua, yo dije, ay, qué bueno, no te lo escribí, pues dije, se lo voy a decir allí. Ajá. Así que pues, y qué bueno, porque pues, y de hecho, le agradezco también a Salvador Méndez, que lo mencionaste, porque fue el que me dijo, mira, pero es que Abimael está en Puerto Rico. Yo, ¿qué? Ah, pues espérate, déjame escribir. De hecho, que Salvador y Carmen Acosta, mi hermana, son los que están organizando las dos presentaciones. Ellos son los productores de todo esto. Ah, bueno, pues muchas gracias para ellos también. Abimael, de verdad, un gustazo tenerte acá. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por todo lo que has hecho y gracias por seguir tu sueño. Eso es bien importante. Porque no es fácil, o sea, no es fácil porque se nos hace la vida de cuadritos muchas veces, no nosotros, bueno, a veces nosotros mismos, pero el alrededor se nos hace la vida de cuadritos y nosotros seguir hasta llegar, porque eso era lo que nosotros queríamos, depende de nosotros, no más nadie. Por más piedras que hay en el camino, hay una piedra, bríncala, no la puedes brincar, vete por el lado. Así que gracias a Omaira Cavilla, gracias a Chena Martínez, gracias a todo el mundo, ¿verdad? Y ellos, los pobres, no pudieron hablar mucho porque están en las situaciones telefónicas, pero cualquier cosa le escriben a Abimael después. Y le dice, mira. Y gracias por ser uno de los comienzos de Cuarzo Blanco también. Gracias. Y a ti. Bueno, y felicitaciones a Abimael por ser consistente. Ajá. Gracias, Javier. Un abrazote. Así que nos fuimos entonces para el 9 de septiembre. Nos vemos entonces en el próximo programa. Llévatelo, Chena.